El objetivo es, primero, que conozcas los machuelos, que conozcas los materiales, que conozcas los tipos de machuelos y hacer el cálculo. Esto es muy importante, esto lo vamos a ver más adelante, así como los tipos de chaflán de entrada. Para esto va a acompañarnos Oscar. Bueno, mi compañero Omar ya les presentó un poco del mercado de herramientas fibra. En esta ocasión a mí me toca compartir contigo un poco de lo que es el machuelo, una herramienta pues muy importante dentro de los talleres de metal mecánica. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco de la definición de los materiales, los tipos de machuelos y cómo calcular la broca específicamente para la medida de machuelo que vas a ocupar, así como el porcentaje de rosca y los tipos de chaflán que existen de los machuelos. Sin más, comenzamos con el curso. Machuelo, ¿qué es un machuelo? El machuelo es una herramienta rotativa que contiene 2 o más canales. Estos canales es la parte del machuelo que te ayuda a generar la rosca. Entonces, la parte del machuelo podemos encontrar espirales o rectos. Y estos canales permiten la extracción de rebaba, así como la introducción de refrigerante durante el corte. Cabe destacar que el machuelo debe de aplicarse únicamente cuando ya está generado un barreno. Quiero decir que primero tienes que generar un barreno con una broca para después pasar a utilizar un machuelo, con el fin de generar tu rosca. Este es el propósito o el procedimiento general de cómo se utiliza el machuelo. Vamos a hablar un poquito de las partes que contiene un machuelo. En general, el diagrama o la geometría de un machuelo consiste en lo que vemos en este diagrama. Una longitud de cuerda donde vamos a encontrar los filos de corte. Vamos a encontrar que ese es el área de trabajo en la longitud de cuerda principalmente. Después de ello tenemos el zanco, que es la parte del machuelo donde vamos a transmitir la fuerza, donde vamos a sostener nuestro machuelo, ya sea en una máquina o con un maneral. Y en la parte de atrás tenemos el cuadro de arrastre. Este cuadro de arrastre es el cuadro que vamos a ocupar principalmente en manerales. Es donde se va a apretar el maneral y vamos a poder empezar a girar para transmitir la fuerza y empezar a generar la rosca. A su vez, decíamos que todos los machuelos tienen un núcleo. El núcleo es la parte del machuelo que le da consistencia, le da la rigidez para soportar las fuerzas que se generan durante el corte. El núcleo es la parte redonda o el círculo que vemos en los diagramas con la línea punteada. Aquí quiero que notes algo muy interesante. Mientras más número de canales tiene nuestro machuelo, el núcleo se va haciendo más grande. ¿Qué propósito? Bueno, pues resistir todavía más las fuerzas de corte. Pero también algo muy importante que debes de tener a consideración. Mientras más chico es el núcleo, tenemos más espacio para sacar la viruta. Entonces no siempre conviene tener un núcleo muy grande. A veces también es importante tener un núcleo pequeño para poder tener espacio y desahogar toda la rebaba. Entonces, no quiero que te vayas con esa finta de que un machuelo con un núcleo más grande va a ser mejor, porque no es así. Va a depender de la aplicación. Obviamente, para materiales mucho más duros, mucho más fuertes, un machuelo de un núcleo robusto, de un núcleo grande, va mucho mejor que un machuelo de un núcleo pequeño. Pero para materiales más suaves, que el desgaste de viruta es mucho más sencillo, un machuelo con un núcleo pequeño va muy bien para tener más espacio de desahogo de viruta. Aquí un poco de lo que te platicaba. En resumen, a menor número de canales, el núcleo será más pequeño, pero por lo tanto tendremos un machuelo mucho más débil. Y de forma contraria, a mayor número de canales, el núcleo será mucho más grande y robusto. Por lo tanto, resultará en un machuelo mucho más fuerte. Algo que debes de tener muy importante a la hora de escoger, algo que debes tener a consideración a la hora de escoger un machuelo. Ahora vamos a hablar un poco de los materiales de fabricación. De forma general, en el mercado vamos a encontrar principalmente 3 materiales para la fabricación de machuelos, ya sea en acero al carbón, en acero rápido y en acero a alta velocidad al vanadio. Ahorita vamos a desmenuzar uno a uno para ver sus características y propiedades.
Primero, empezamos con machuelos fabricados de acero al carbón. Esta herramienta o estos machuelos son fabricados para un consumo bajo, para aplicaciones que no requieren mucho rendimiento. Las características de este material, la dureza que alcanzan es de 66 C máximo, con una temperatura crítica de entre los 200 a 250 grados. Este dato de la temperatura crítica es muy importante, ya que te va a ayudar a no pasarte o no llegar a esa temperatura, ya que en esos valores de temperatura tu machuelo va a empezar a perder el filo y, y consecuentemente va a empezar a romperse. Entonces, nos damos cuenta que machuelos de acero al carbón no es que sean malos, simplemente no están destinados para aplicaciones de alto rendimiento. Sin embargo, existe el mercado, existen clientes o trabajadores que requieren machuelos al carbón, a lo mejor para hacer una o dos cuerdas, aplicaciones muy particulares y que no son constantes. Esa sería la principal aplicación que encontramos para machuelos de acero al carbón. Su composición química se basa básicamente en hierro, en manganeso, molibdeno y carbono, siendo los principales componentes. Como te darás cuenta, el hierro es un elemento que vamos a encontrar en casi cualquier acero. Es el componente base junto con el carbono, mientras que el molibdeno le da un poco de dureza a nuestro acero, sin llegar a ser tan duro. Ahorita vamos a ver que vamos a encontrar materiales mucho más duros, mucho más resistentes al calor, que los hacen una opción todavía mejor. Después encontramos machuelos de acero a alta velocidad, o comúnmente conocemos al acero rápido como HCCS por sus siglas en inglés. ¿Y qué tiene en particular este acero? Bueno, pues alcanzan durezas de hasta 68 Rockwell C. Si te das cuenta, ya es 2 o 3 unidades más que el acero al carbono, por lo que la dureza que alcanzan es todavía mucho mayor, lo que te permite atacar materiales todavía más complicados. También date cuenta en otro dato, ya alcanzan hasta 650 grados Celsius en su temperatura crítica, lo que te da la oportunidad de trabajar a temperaturas mucho más altas y asegurando mayor duración del filo de corte. Los machuelos de alta velocidad tienen una muy buena aplicación en la mayoría tienen uso en la mayoría de aplicaciones. Van muy bien desde trabajos sencillos hasta trabajos de medio a alto rendimiento. Y su composición química consiste, como te decía, en hierro como uno de los componentes principales. Aquí ya encontramos un elemento muy importante para cualquier herramienta de corte, que es el tungsteno. El tungsteno es un elemento altamente duro que le da esa propiedad o esa ventaja a nuestro machuelo de acero rápido de resistir todavía más, además de otros componentes como molibdeno, cromo, vanadio y cobalto. Después encontramos a los mejores machuelos que tenemos o que podemos ofrecer en herramientas Cleveland, que son machuelos de alta velocidad al vanadio, o comúnmente los puedes encontrar en el mercado como machuelos HCCE. Así es como tenemos o se conoce la nomenclatura para estos machuelos. Date cuenta que aquí la dureza que alcanzan ya es hasta 70 Rockwell C. Es prácticamente 10 o 7 unidades más de lo que manejaban los machuelos a acero al carbón. Y la temperatura crítica anda por unos 815 grados Celsius, por lo que el calor que resisten es todavía mayor. Y eso tan solo con un machuelo brillante. También tenemos la opción de recurrir con lo que vas a obtener mucho mayor rendimiento. Los componentes principales para estos machuelos es el hierro, tungsteno y molibdeno, pero esta vez en mayor cantidad, lo que le da esa dureza y esa alta temperatura crítica. Estos machuelos van recomendados ya directamente a la industria, aplicaciones de producción y de alto rendimiento. Esa sería la primera opción para las tareas más difíciles. En resumen, esos son los 3 principales materiales que ocupamos para la fabricación de machuelos
en todo el mercado, haciendo o aclarando el porcentaje o los valores de rendimiento. Encontramos el acero al carbón en lo más bajo, seguido del acero a alta velocidad, y por último, como principal material o el material más resistente, encontramos al acero a alta velocidad al vanadio. Pasamos a tratamientos y recubrimientos que podemos aplicarles a los machuelos. En lo que es tratamientos superficiales, vas a encontrar que el principal tratamiento es el óxido al vapor. Seguramente ya has visto este tratamiento antes, y sí, es en las brocas. Es el mismo proceso, pero ahora aplicado a machuelos. ¿Qué características tienen estos machuelos? Bueno, los machuelos ennegrecidos proveen una mayor resistencia al desgaste en materiales ferrosos. Si te das cuenta, dan ese color característico de brocas, ese color negrito, que te ayuda a evitar la adherencia de viruta y además te ayuda a evitar la corrosión. Pero ¿cuál es la explicación detrás de este tratamiento? Mira, te muestro en la imagen, aparece un diagrama en color gris, sería representado la superficie del machuelo. Perdón, sería representado en color gris la superficie del machuelo. Así es como está la superficie después de la fabricación del machuelo, completamente brillante, sin ningún tratamiento. Así es como lo encontramos. ¿Qué sucede cuando le aplicamos el tratamiento óxido al vapor? Se genera la capa que ves de color amarillo o naranja en la imagen, lo que le da a la superficie un acabado mucho más liso. ¿Eso en qué te beneficia? En que la viruta ya no se atasque en las muescas que vemos en la superficie gris. Gracias a esa capa, la adherencia de viruta es todavía menor. Claro, todavía vas a tener viruta que se adhiera a tu machuelo, pero va a ser mínimo a comparado con un machuelo brillante. Es por el mismo principio que se aplica para las brocas. Es por ello que tanto brocas como machuelos se ofrecen con ese tratamiento. Pasamos a lo que es los recubrimientos. En Cleveland manejamos 4 recubrimientos principalmente. Los recubrimientos vienen siendo revestimientos o capas de materiales que le proporcionan a la herramienta un mayor rendimiento y también la posibilidad de aumentar las velocidades de corte. ¿Qué quiero decir con esto? Te dan la posibilidad de que puedas usar tu machuelo mucho más rápido a comparación de un machuelo brillante. Algo que es muy útil para ganarle al tiempo, para poder sacar más cuerdas en el mismo tiempo. Entonces, date cuenta que un recubrimiento te viene a ayudar bastante y por supuesto el costo que conlleva mandar a recubrir un machuelo es mucho menor que el constante rompimiento que vas a tener de machuelo brillante. Pero pues vamos a pasar a estudiar cada uno de los recubrimientos que tenemos disponibles. El primero y más común y que vamos a encontrar en herramientas de corte es el recubrimiento TIN o nitruro de titanio. Seguramente ya lo has visto en otras herramientas como brocas, cortadores, machuelos o alguna otra herramienta de corte. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este recubrimiento o por qué es el más utilizado? Pues es el más recomendado para atacar materiales ferrosos. Tiene una característica muy importante que mejora la lubricidad y aumenta la resistencia al desgaste, particularmente en estos materiales. Y pues como te imaginarás, en los talleres lo que predomina o los materiales que encontramos son materiales ferrosos. Es por ello su alta popularidad o su alto uso. Después tenemos un recubrimiento de color entre gris o azul pálido, que es el recubrimiento TCN. Este recubrimiento no es tan común encontrarlo en machuelos, también lo podemos llegar a ver en cortadores, ya que combina las características de un recubrimiento TIN y un recubrimiento TIAN, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se encuentra como en el intermedio de esos recubrimientos. Es por ello que a lo mejor no se haya trabajado mucho, no sea tan popular en el mercado. Pero las aplicaciones que tenemos es para aplicaciones ferrosos
y materiales no ferrosos funciona en la mayoría de materiales. La particularidad es de que deja un muy buen acabado en las roscas y incrementa la vida útil del machuelo. ¿Listo? Después tenemos uno de los recubrimientos más populares que también vamos a encontrar en el mercado y de los mejores, que es el TIAN. Este recubrimiento es sumamente resistente a materiales agresivos como aceros inoxidables, aleaciones de aceros, variaciones de hierro fundido, especialmente en condiciones donde la temperatura puede llegar a ser altísima. Y un dato muy interesante, este recubrimiento permite aumentar en un 75 hasta un 100% más el rendimiento en comparación de una herramienta brillante, dígase machuelo, ya sea broca o ya sea cortador. Este recubrimiento es muy bueno para condiciones de alta temperatura. Y por último encontramos el recubrimiento Hardloop. El Hardloop es un recubrimiento que trabajamos especialmente aquí en Cleveland. Es el recubrimiento que mayor resistencia al desgaste tiene. De hecho, es una variación de TIAN. Este recubrimiento es especialmente diseñado para el machueleo de materiales mucho más difíciles que aceros inoxidables o aleaciones de acero. También lo recomendamos para aleaciones de níquel y aleaciones de titanio. Estos materiales tienen la característica de ser altamente duros. Entonces, la aplicación que encontramos con ellos es el top, lo mejor que vas a encontrar en la oferta de recubrimientos. Además de que su uso puede ser con o sin refrigerante en las aplicaciones que no permitan tener una refrigeración, ya que pues siempre vamos a recomendar usar un machuelo con algún refrigerante, con algún aceite de corte para aumentar la vida útil. Y en resumen, estos son los 4 recubrimientos que encontramos y ofertamos en Cleveland y de los más comunes que vas a encontrar en el mercado. Continuamos con las características de machuelos. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de machuelos que encontramos en el mercado, las distintas geometrías o estilos que vas a encontrar. Y bueno, comenzamos. Encontramos primero el machuelo de canales rectos. Seguramente es el más común que hayas visto. No tiene mayor particularidad. El machuelo de canales rectos funciona muy bien en la mayoría de aplicaciones. Se ocupa para casi cualquier rosca que te soliciten. De hecho, aquí conmigo tengo algunas muestras de machuelos que me gustaría presentarte. Mira, este es el machuelo de canales rectos. Como verás, el flauta o la canal es completamente recta. En este caso, es un machuelo tipo recto de 4 canales. La medida de este machuelo es de 1 a 3 octavos. Está fabricado en acero rápido. ¿Listo? Después encontramos a los machuelos NPT. Estos machuelos son exclusivamente para uso en tubería, no tienen otra aplicación, son los que vas a encontrar en conexiones de gas, en conexiones de líquidos a presión. Y aquí tengo una muestra conmigo, es un machuelo de 1,5 pulgadas. Si te das cuenta, este machuelo es mucho más robusto que el que te mostraba anteriormente. Tiene 3, 6, 7 canales. Si te das cuenta, el tamaño el ancho es considerablemente más que el que te mostraba, eso sí es un poquito más corto. Y únicamente los aplicamos para tuberías, roscas en tuberías. Después tenemos el machuelo formador. El machuelo formador es muy particular. Anteriormente todos los machuelos de los que hemos hablado funcionan a través de arranque de viruta. ¿Qué quiero decir? Que cuando los ocupas generan rebaba, generan viruta, porque desbastan el material para crear la cuerda. Sin embargo, estos machuelos formadores tienen una ventaja muy particular, y es que no generan ninguna rebaba. ¿Cómo entonces te preguntarás cómo forman la cuerda? Bueno, su aplicación es muy interesante. Lo que hacen es hacer de forma plástica la rosca. En otras palabras, empujan el material para que se pueda generar la rosca. Te muestro un poco una muestra de un machuelo formador. Si te das cuenta,
o a lo mejor no lo aprecias muy bien, pero este machuelo no tiene ningún canal. Tiene una pequeña ranurita en esta parte de aquí, que es para ingresar este refrigerante, pero en realidad no corta. La geometría es completamente diferente a un machuelo normal. Si te das cuenta, el machuelo formador no tiene ningún canal, por lo que no corta como tal. Su mismo nombre lo dice, forma la cuerda. Estos machuelos son principalmente recomendados para materiales suaves, para materiales de baja dureza. Seguimos. También dentro de la gama o geometría de machuelos vamos a encontrar los machuelos helicoidales. Los machuelos helicoidales tienen la geometría muy parecida a los de una broca. Si te das cuenta, tienen ese ángulo de hélice característico de brocas. Aquí tengo una muestra. Ahí podemos ver la hélice del machuelo. Y este ya tiene canales como los de canales rectos. Ya tiene flautas en su geometría. ¿Y por qué darle cierta hélice a un machuelo? Bueno, tiene el mismo principio que vamos a encontrar en una broca. Te ayuda a sacar la rebaba mucho más fácil. De hecho, cuando aplicamos un machuelo helicoidal, la rebaba sale en dirección contraria a la dirección de corte del machuelo. Entonces, eso te ayuda a sacar la rebaba donde no quieres que esté para evitar el atascamiento y evitar la ruptura. Y un machuelo muy importante, muy utilizado también dentro de la industria, de los talleres, es el machuelo punta espiral, o que también vamos a encontrar con el nombre de machuelo puntagón. Este machuelo tiene una característica muy interesante en la punta. Tiene un pequeño rebaje. Si te das cuenta en el diagrama, vamos a encontrar un ángulo. Ese pequeño ángulo que vemos en la punta va a ayudar a empujar la rebaba en la misma dirección del machuelo. Lo recomendamos principalmente para barrenos pasados, ya que si lo aplicáramos en un barreno ciego, toda la viruta se acumularía en el fondo del barreno. Mira, aquí te muestro un machuelo punta espiral. No se alcanza a ver muy bien la muesca que tiene en la punta, pero se encuentra en esta parte. Aquí vamos a encontrar ese pequeño rebaje que te va a ayudar a empujar la viruta hacia el frente. En resumen, estos son los machuelos o las geometrías de machuelo que vas a encontrar en el mercado, cada uno con ciertas características para ciertas aplicaciones. Y ahorita vamos a pasar a un apartado de cálculos en el que vamos a calcular la broca que vamos a utilizar para hacer el barreno, donde va a ir la rosca y el porcentaje de rosca. Bueno, para la selección de broca, como ya mencionamos, tenemos tenemos machuelos fraccionales y también tenemos machuelos milimétricos. Para ellos es necesario calcularle su broca independientemente si es fraccional o milimétrico. Vamos a proceder a calcular el diámetro de broca necesario para la medida del machuelo que vas a utilizar. Y ahorita estuvimos hablando de la geometría de los machuelos, de los tipos de machuelos, pero también es importante decir que existen machuelos fraccionales y machuelos milimétricos. Para cualquiera de esos dos casos, vamos a ocupar la misma fórmula para obtener nuestro diámetro de broca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos la fórmula que el diámetro de la broca es igual al diámetro del machuelo menos el paso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es el paso, que yo creo que es la característica en la que más vamos a encontrar duda. Así que primero vamos a calcularlo con un machuelo fraccional y después con un machuelo milimétrico. Te aconsejo tomar nota para los cálculos, para la fórmula, para que tú posteriormente, si se llegara a requerir, puedas ayudar a alguien más a hacer el cálculo de la broca. Bueno, pues empezamos con el machuelo fraccional.
Tenemos que queremos unir una placa a un perno de media por 20 y nos están pidiendo calcular el diámetro de broca necesaria para hacer el barreno. Bueno, aquí el primer dato importante, o los datos que tenemos que tener a consideración, es el diámetro del machuelo y el paso. En machuelos fraccionales, el número 20, ese número representa el número de hilos por pulgada. Tenemos que calcular el paso para poder calcular el diámetro de broca. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí está la primera fórmula que vamos a encontrar. El paso va a ser igual a 1 sobre el número de hilos por pulgada para el cálculo de machuelo fraccional. Por lo que tenemos el problema que el número de hilos por pulgada es de 20. Aplicando la fórmula tenemos 1 sobre 20, lo que nos da un valor de 0.05. Ese sería el paso de nuestro machuelo. El paso no viene siendo otra cosa que la distancia que hay de hilo a hilo. Dicho de otra forma, tenemos las crestas de los machuelos. Esa es la distancia que vamos a encontrar de una cresta a otra. Como el machuelo es fraccional, nos dan primero el número de hilos por pulgada, entonces por ello que tenemos que hacer este cálculo antes de proceder para obtener el diámetro de broca. Teniendo ya el paso del machuelo fraccional, ahora sí ya podemos irnos directamente y calcular el diámetro de nuestra broca. Recordarás la primera fórmula que te mostré, que era el diámetro de la broca, era igual al diámetro del machuelo menos el paso. Lo único que hacemos es sustituir valores. Tenemos que el diámetro del machuelo era de media pulgada, si no mal recuerdo. Ahí está. El diámetro del perno, que el diámetro del perno debe ser igual al diámetro del machuelo. Y lo mismo para el paso o número de hilos. El perno y el machuelo comparten esas mismas características para ser compatibles. El diámetro del perno es de media pulgada. Lo tomamos como diámetro del machuelo. Por lo tanto, nos queda en 0.500 milésimas de pulgada, menos el paso que es igual a 0.05. Hacemos la simple resta y nos queda un valor de 0.45 milésimas, 0.45 centésimas de pulgada. Por lo que ya podemos, ese sería nuestro diámetro de broca. Ahora, si tú vas a alguna ferretería o vas con alguna trapalería y preguntas por una broca de 0.450 milésimas de pulgada, no te la van a poder dar porque no es una medida muy común. Por lo que recomendamos tomar el valor más cercano a lo calculado. En este caso, revisando tablas de valores, tenemos que una broca de 29/64 es igual a 0.453 milésimas de pulgada, muy cercano a los 0.450 que calculamos. Entonces, el diámetro de broca que vas a solicitar o el que te recomendamos solicitar sería en este caso el de 29/64 porque es una medida mucho más comercial que vas a encontrar en cualquier ferretería. Después vamos a hacer un ejemplo ahora con machuelo milimétrico. En este caso ya es todavía más directo. ¿Por qué? En un machuelo milimétrico se te da el diámetro y ya se te da directamente el paso. Vamos al problema. Dice, se quieren unir dos perfiles de aluminio. Calcular el diámetro de broca para un machuelo M10 por 1.5. El diámetro del machuelo es de 10 milímetros y el paso es de 1.5. Si te das cuenta, ya no es necesario calcular el paso. En machuelos milimétricos, eso es un valor que ya te dan por defecto. Aplicando la fórmula, diámetro de broca es igual al diámetro del machuelo menos el paso. Sustituimos valores y tenemos que el diámetro del machuelo era de 10 milímetros menos el paso de 1.5, nos queda un diámetro de broca de 8.5. En este caso, una broca de 8.5 es una medida común que podemos encontrar de forma sencilla en las tiendas, en las ferreterías, por lo que podremos conseguir la broca de 8.5 sin problema. Si nos hubiera dado algún otro valor no tan comercial, aplicamos la misma recomendación. Nos vamos a un diámetro de broca más cercano. Hasta aquí en lo que es el cálculo del diámetro de broca
para machuelos. En realidad es un procedimiento muy sencillo y muy rápido, pero que se pide bastante, se requiere bastante allá afuera, saber el diámetro de broca que vamos a utilizar. No te preocupes, ya tenemos tablas que dan directamente el diámetro de broca, que veremos un poquito más adelante, que pondremos a tu disposición para que las descargues y las puedas tener a la mano y hacer el cálculo mucho más directo. Antes de continuar, me gustaría mostrarte un video de los tipos de machuelos antes de seguir con el otro cálculo. Tenemos los 4 machuelos que vimos, los machuelos de canales rectos, que vamos a encontrar con estilos de chaflán, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a mostrar los 4 principales. El primero, el machuelo punta espiral o punta gong, que ya te mencionaba, que tiene una muesca, un pequeño rebaje en la punta, que te ayuda a empujar la viruta en dirección del machuelo. Si te das cuenta, la viruta está saliendo en la parte de abajo voy a regresarle tantito, sale en la parte de abajo del machuelo. Vemos ahí en el video que la viruta sale por debajo. Es gracias a la muesca que tiene ese machuelo. Y como te decía, su aplicación es únicamente en barrenos pasados. Después nos encontramos al machuelo helicoidal, que tiene los canales en forma en hélice, como una broca, y si te das cuenta, la viruta está saliendo en dirección contraria al machuelo, con lo que el problema común de atascamiento, de acumulación de viruta se soluciona con este machuelo. Y aquí el machuelo formador. Si te das cuenta, el machuelo formador no genera ninguna rebaba. Empuja el material y eso ayuda a generar la cuerda. Algo muy, muy interesante, si tu proceso o tu pieza necesita estar muy limpia, ya no es necesario quitar la rebaba. Con el machuelo formador te ahorras mucho tiempo con eso. Bueno, visto este video, regresamos y proseguimos con el cálculo de porcentaje de roscas. ¿Qué es el porcentaje de rosca? El porcentaje de rosca viene siendo la cantidad de superficie con la que va a tener contacto los dientes del tornillo con la pieza del trabajo. Déjame mostrarte un diagrama. Si te das cuenta, del lado izquierdo tenemos una cuerda con un porcentaje de rosca del 75%. Vemos que los dientes que se generan son prácticamente completos, es mucho mayor que con el diagrama de la derecha, con un porcentaje de rosca del 50%. Encontramos que en el diagrama de la izquierda el contacto con la superficie es mucho mayor. ¿Qué ventaja te da esto? Bueno, pues a mayor contacto, nuestro tornillo va a tener una mayor fijación, una mayor sujeción con la pieza, con lo que va a disminuir la posibilidad de aflojo, la posibilidad de que se afloje durante su trabajo, a comparación de un tornillo con un 50% de rosca en el que apenas los dientes están haciendo contacto con la pieza. Entonces, es un parámetro que nos es de mucha ayuda para asegurarnos que nuestro tornillo, que nuestro perno va a resistir lo suficiente. Y aquí la fórmula que aplicamos para obtener el porcentaje de rosca. El porcentaje de rosca va a ser igual al número de hilos por el diámetro de broca menos el diámetro del machuelo entre un valor constante que es de 0.1299. Es un valor que ya tenemos fijo. Los únicos variables serían los diámetros de machuelos y de brocas y el número de hilos del machuelo. Así que procedemos a hacer un ejercicio que dice: en una planta de motores se requiere hacer una cuerda de 1 pulgada por 8 en un monobloc. Es necesario que el porcentaje de rosca sea mayor del 75% para asegurar la sujeción del tornillo. El departamento de producción tiene brocas de carburo de 7 octavos en existencia.
Calcular el porcentaje de rosca con las brocas disponibles para saber si es posible cumplir con el requerimiento. Ok, procedemos a hacer el cálculo. Recordando la fórmula, sustituimos los valores directamente. El número de hilos por pulgada del machuelo es de 8, como lo dice en la medida del problema. 8 es el número de hilos. El diámetro del machuelo es de 1 pulgada, menos el diámetro de broca. El diámetro de broca es de 7 octavos, que en medida decimal es .875 milésimas. Hacemos la resta, dividimos y nos queda 8 por 9.62. Al hacer esta operación, tenemos que el porcentaje de rosca es de 76.98, que ya es prácticamente un 77%, con lo que el porcentaje de rosca es mayor al 75 y cumple con el requerimiento. Con esto podemos asegurarnos que nuestro machuelo va a tener nuestro tornillo va a tener una buena sujeción, sus canales, sus dientes van a estar en contacto con una buena parte de la superficie de la pieza de trabajo. Este es un ejemplo práctico que podríamos encontrar allá afuera en la industria, en la que necesitamos calcular el porcentaje de rosca. Bueno, aquí no hay nada más que decir. Es un procedimiento muy sencillo. En dado caso de que fuera un machuelo milimétrico, aplicamos la fórmula de paso es igual a 1 sobre el número de hilos, hacemos el despeje y obtendríamos el número de hilos en un machuelo milimétrico. Ahora, debido al tiempo que se nos está acabando, voy a pasar directamente a los estilos de chaflán que podemos encontrar en un machuelo. Bueno, te mencionaba de una tabla de selección de roscas. Esta es una tabla que nosotros manejamos. Viene aquí la medida del machuelo, los hilos por pulgada y ya viene directamente la medida de broca seleccionada. Te dejo el link de descarga que estaremos poniendo en el área de chat para que puedas descargarla y tenerla impresa o a la mano en tu celular para tener los diámetros de broca mucho más rápido. Los tipos de chaflán de entrada que vamos a encontrar en los machuelos. Bueno, básicamente tenemos 3 tipos de chaflán, que sería el cónico, el semicónico y el recto. Antes de verlos a fondo a cada uno de ellos, ¿qué es el chaflán? El chaflán es un pequeño rebaje que vamos a encontrar en la punta de los machuelos, en sus canales, y que va a estar distribuido a lo largo de los primeros hilos. Si te das cuenta en la imagen, vemos los 3 estilos. De izquierda a derecha tenemos el cónico, el semicónico y el recto en el extremo derecho. El chaflán es ese pequeño rebaje que vemos ahí en la punta. El machuelo cónico, que es el que tenemos hasta la izquierda, tiene aproximadamente unos 5, 6, 7 hilos rebajados. Después en el machuelo del medio tenemos que tiene unos 3 hilos. Y en el machuelo de la derecha tenemos de 1 a 2 hilos rebajados. Estoy viendo que en el chat surgen algunas dudas, disculpen, estaba en la presentación. Me mencionan algo de los ajustes. Lo vamos a tocar, ya se adelantó, bueno, se amplió el tiempo del webinar, pero lo vamos a platicar y les estaríamos enviando una tabla de los ajustes que vamos a encontrar en los machuelos. Y sí, claro que sí, al final habremos un tiempo para resolver dudas. Bueno, tenemos como primer estilo el machuelo cónico, que tiene unos de 7 a 10 hilos rebajados o destalonados en un ángulo de 8 a 9 grados. Normalmente estos machuelos se recomiendan o se aplican para iniciar una rosca, ya que gracias al rebaje que tienen es muy sencillo meterlos en el barreno y empezar a hacer la rosca. Después de estos machuelos tenemos los machuelos semicónicos. El desbaste que tienen es de 3 a 5 hilos destalonados. Es el machuelo más común que te vas a encontrar en el mercado.
Se recomiendan principalmente para barrenos pasados, pero también van bien en barrenos ciegos. Gracias a que tiene 3 hilos, funciona muy bien tanto como machuelo cónico como machuelo recto, dejando o abarcando buena parte de los hilos necesarios para generar tu rosca. Y por último tenemos el machuelo recto. Este machuelo tiene de 1 a 2 hilos destalonados. Son los más difíciles de utilizar, ya que como tienen punta o los dientes tienen punta casi iniciando el machuelo, es complicado ingresarlos en el barreno. Es por ello que se recomienda utilizar los 2 anteriores para dejar la marca de la cuerda un poquito más descubierta y que puedan utilizarse o ingresar de forma más sencilla. Se recomiendan para utilizar para barrenos ciegos y con estos machuelos aseguras por completo que tu cuerda va a llegar hasta el fondo gracias a estos pocos hilos que tiene rebajados. Ok, aquí una breve explicación de cómo sería el proceso de machueleado. Para el proceso se recomienda primero aplicar un machuelo cónico, después el semicónico y por último el recto, ya para marcar de forma casi perfecta la rosca. Durante la operación se recomienda extraer la rebaba. ¿Cómo hacemos esto? Ya sea que avancemos un poco con el machuelo, 1, 2, 3 vueltas y regresamos 1 o 2 vueltas. ¿Con qué propósito? Eso con el propósito de quebrar o romper la viruta lo más que se pueda y evitar que se atasque nuestro machuelo. O en su defecto podemos voltear la pieza, sacudimos un poco, aplicamos algo de aire para sacar toda esa viruta. Para un machueleado en un barreno pasado, recomendamos únicamente utilizar el cónico o el semicónico en su defecto, aunque la mejor opción sería pues un machuelo punta espiral o punta-gón. Dentro de los machuelos vamos a encontrar un sistema de marcado. Seguramente te has encontrado que hay machuelos UNC, UNF, los NPT, pero ¿qué quieren decir estas siglas? Dentro de las herramientas para la fabricación o generación de rosca, encontramos que hay un sistema o tenemos un sistema para poder conocer el tipo de rosca, el diámetro y el número de hilos que vamos a conseguir con esa herramienta en específico. Encontramos primero una medida que representa el diámetro nominal, después el número de hilos y por último un símbolo que va a identificar la forma de la rosca. En la tabla te muestro los estilos de roscas más común que vamos a encontrar en el mercado. Por ejemplo, seguramente te has encontrado con un machuelo de 1 pulgada por 8 UNC. ¿Qué quiere decir esto? Que el machuelo es de 1 pulgada de diámetro, con 8 hilos por pulgada, y el estilo de la rosca es tipo gruesa, o UNC. Las siglas UNF, que también las vamos a encontrar, hace referencia a una cuerda de estilo fino. Una cuerda con un símbolo UNEF hace referencia a una cuerda extra fina. Y los machuelos de estilo NPT hacen referencia a una cuerda para tubería. Básicamente esos son los principales símbolos de identificación de roscas que vamos a encontrar. Existen mucho más, por estos son los que vamos a encontrar principalmente. Continuamos. Ya para terminar, darle cierre a este webinar, vamos a ver las características del marcado del machuelo para poderlo identificar de forma mucho más rápida y tratar de cerrar todo lo que hemos visto ahorita en el webinar. Como te decía, la nomenclatura ya está dada por norma. Todos los fabricantes manejamos o estandarizamos ese marcado. Para machuelos fraccionales vamos a tener primero el diámetro de la rosca en fracciones de pulgada. En el ejemplo te muestro media pulgada, que sería el diámetro nominal que tendría nuestro machuelo. Claro que si tú mides un diámetro o un machuelo de media pulgada, no va a ser el diámetro igual, va a tener un poquito más, va a tener una variación en la medida. Seguido de esto vamos a encontrar el número de hilos por pulgada, que como el nombre lo dice, si medimos 1 pulgada en tu machuelo,
Esos son los números de hilos que vamos a contar, ya sea 13 o los que quiera que sea, que diga la medida. Después vamos a encontrar el estilo o la forma de rosca. En este caso, en el ejemplo mencionamos una UNS. Y como recordarás de la tabla anterior, UNS hace referencia que es una cuerda o un estilo de cuerda grueso. Este puede ser UNF, NPT, cualquiera. Y por último, encontramos lo que es el ajuste, que para machuelos fraccionales viene dado con la letra H. La letra H va a ser un valor constante, pero lo que va a estar cambiando es el número que se encuentra al lado de ella, perdón. Indica la tolerancia de ajuste del diámetro de paso de tu machuelo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener un machuelo H1, H2. Lo que va a cambiar es la tolerancia del diámetro de paso. Entre un H1 y H2 la diferencia es de 5 milésimas y así sucesivamente. Mientras mayor sea el número, tu machuelo va a estar mucho más ajustado. Lo que a lo mejor en un ejemplo físico, si tratas de apretarlo, te va a costar un poquito más de trabajo. Tu tornillo va a quedar un poquito más ajustado. Que si lo metemos con un ajuste más pequeño, a lo mejor no sé, un H2, tu tornillo, tu perno va a entrar mucho más fácil. Este es el valor o lo que nos quiere decir el ajuste de la tolerancia del machuelo. En la imagen vas a encontrar un machuelo de un cuarto. En la imagen vamos a ver un machuelo de un cuarto. Si gustas, lo hacemos de forma inmediata. Tratamos de leer lo que quiere decir ese machuelo. GTD viene siendo pues la marca. Un cuarto sería el diámetro nominal que maneja ese machuelo. Seguido del guión encontramos el número de hilos que tienen una pulgada. Y por último el estilo de rosca, que sería en este caso un machuelo NPT. Los demás números, las demás letras hacen referencia pues a la procedencia del machuelo y un número de control. Pero así es como leemos los machuelos físicamente. Otro ejemplo, también podemos encontrar machuelos numéricos, que no es otra cosa más que machuelos fraccionales, pero con una equivalencia decimal. Por ejemplo, te puedes encontrar un machuelo numérico 8, pero en su equivalencia fraccional viene siendo un machuelo de 164 milésimas de pulgada. Se lee tal cual que un machuelo fraccional, seguido con el número de hilos, que es de 32, y su estilo de rosca, que es grueso, y su ajuste, H3. Para machuelos milimétricos no hay mucha diferencia. Encontramos primero la medida del diámetro, que vendría siendo de 6 milímetros. Después del guión, tenemos el paso del machuelo, que sería de 0.75. Y recordarás que para machuelos fraccionales hacíamos referencia al ajuste con la letra H. Bueno, pues para machuelos milimétricos lo trabajamos exactamente igual, pero con la letra D. Aplica la misma lógica. Mientras mayor sea el número, mayor será el ajuste que tengamos en el diámetro de paso.